Muy bien, amados hermanos, vamos a dar continuidad a esta serie que hemos titulado El precio ya fue pagado. Personalmente es una serie que está bendiciendo mucho mi vida, así como bendijo mi vida la serie anterior en el orden de Dios. Yo espero que tú seas parte de toda esta serie, de cada uno de los temas que se desarrollan durante esta serie. Que no te pierdas, por favor, en nuestras transmisiones de Iglesia en Casa. Así que te invito a que puedas ponerte cómodo ahí donde estás. No tanto a manera de dormirte, pero sí a manera de poder estar atento para poder escuchar qué es aquello que Dios desea hablar a tu vida en esta noche. Ten a la mano tu Biblia, tal y como lo he dicho. Si te estás formando como un discípulo, entonces ten algo donde anotar. Tu libreta digital, puedes tener tu libreta de papel, tu cuaderno, lapicero, etcétera. Lo que sea más apropiado para ti y que puedas llevar las notas de aquello que te llama la atención y que sabes que es lo que Dios te está hablando. Y por favor te invito a que durante los siguientes minutos te mantengas conectado a esta transmisión. No cambies, no te salgas, porque vamos a hablar al respecto de la palabra de nuestro Dios eterno. Así que quiero pedirte que me acompañes al libro de Levítico capítulo 4, verso 7. Levítico capítulo 4, verso 7. Hoy vamos a hablar sobre el altar del holocausto. El altar del holocausto, siempre en la línea de nuestra serie El precio ya fue pagado. Dice la palabra del Dios eterno en Levítico capítulo 4, verso 7: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará, esta es la parte que nos corresponde hoy, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto, que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Avancemos en el nombre de Cristo Jesús entonces. Ustedes han visto que hemos venido caminando desde el velo hacia afuera, pasando por el altar de oro, es decir, el altar del incienso aromático que estaba forrado, cubierto de oro. Entonces, y estaba a la puerta del lugar santísimo, del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Entonces venimos desde ese velo donde está el arca del testimonio, el arca del pacto, la presencia de Dios. Luego venimos y está el altar de oro, el altar del incienso aromático. Y bueno, ahora el sacerdote lleva el resto de la sangre para vertirlo justamente al pie del altar del holocausto, que está fuera, básicamente está en el atrio. Y voy a decir esto ahora: cuando pasamos de el altar de oro y salimos del lugar santo hacia el atrio exterior, allí al aire libre está este altar del holocausto, que también es conocido como el altar de bronce, porque aunque también está hecho de madera de acacia, tanto como el altar del incienso aromático, la diferencia es que este altar de holocausto no está cubierto de oro, sino está cubierto de bronce.
Entonces, cuando el israelita entraba al área del atrio, el primer mueble que veía era el altar del holocausto. Apenas traspasaba las puertas, que eran cortinas del tabernáculo, su ojo se posaba sobre el gran altar de bronce. Y sobre ese altar de bronce o de holocaustos se ofrecían, claro está, los holocaustos y las ofrendas presentadas al Señor. Pero era al pie de este altar de bronce en el cual se derramaban de manera continua las vasijas conteniendo sangre. Luego de haber manchado, recuerda usted, los cuernos del altar de oro. Entonces, de tal manera que cuando alguien se acercaba, el israelita se acercaba a ese altar de bronce, ese altar estaba remojado de un líquido sanguíneo. Ahora, ese altar de bronce o el altar del holocausto representa muchas grandes y maravillosas cosas para nosotros. Entre ellas representa a nuestro Señor Jesús, presentándose a sí mismo a Dios como un sacrificio aceptable. Siempre que pensemos en nuestro Señor Jesucristo como una ofrenda de olor agradable a Dios, nunca separemos de nuestras mentes el hecho de que fue sacrificado por el pecado, pues todo el servicio de nuestro Señor está teñido por su muerte expiatoria. Nosotros, cuando pensamos en el sacrificio de nuestro Señor como una ofrenda de olor fragante, ofreciéndose a sí mismo a Dios, no podemos pasar por alto que esa ofrenda está teñida por la sangre de su muerte expiatoria. Básicamente, lo que estoy diciendo es que nosotros no podríamos leer el libro de Levítico sin pensar en Cristo. O sea, no podríamos pensar o leer al respecto del tabernáculo de Moisés y no pensar en Cristo. No podemos leer sobre el altar del incienso aromático, el altar de oro, y no pensar en Cristo, nuestro intercesor. Y no podemos leer sobre el altar del holocausto o el altar de bronce y no pensar en Cristo, quien se ofreció a sí mismo como una ofrenda, como un sacrificio para expiación de nuestros pecados. Me gustó mucho algo que encontré acá en Primera de Pedro capítulo 2 versos del 21 al 24. O sea, estos versos que voy a leer a continuación me fascinaron, fueron de mucha bendición para mi vida. Primera de Pedro capítulo 2 versos del 21 al 24. Dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, el Cordero de Dios, ¿cierto?, ofrecido sobre el altar del holocausto para expiar
nuestros pecados. Entonces dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amados hermanos, esto me gusta mucho, porque cuando pensamos en el altar de bronce que nuestro Señor Jesucristo se ofreció como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hoy podemos nosotros tener una imagen, según lo que leemos tanto en Éxodo 27 como en Levítico 4, podemos tener una imagen de que en ese altar del holocausto, un día ya no fue un corderito, un animalito, sino fue el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, quien se ofreció como una ofrenda de olor fragante. Pero no olvidemos que no podemos separar esa ofrenda de olor fragante no podemos separarlo del contexto de que esa ofrenda fue teñida de la sangre misma de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, Pedro está hablando acá en lo que hemos leído, que Jesucristo, al ser clavado en la cruz del Calvario, allí estaba ofreciéndose como ese Cordero de Dios, como una ofrenda de olor fragante al Dios mismo. Ahora bien, viendo el tipo de esta ofrenda que estamos hablando y en referencia a nosotros mismos, debemos de aprender algo. Es decir, vayamos a la aplicación en cuanto a nosotros. Tenemos que aprender que siempre que vengamos a ofrecer cualquier sacrificio al Señor, debemos de tener cuidado de presentarlo por el poder de la sangre preciosa de Cristo. ¿Cierto? Por ejemplo, cuando adoramos a Dios, en realidad Dios sabe quién sinceramente le adora. Cuando cantamos alabanzas en la iglesia, cuando tenemos una reunión y vamos a adorar al Señor, Dios sabe en verdad quién le adora genuinamente. No hay nada que pueda escaparse de la vista, del conocimiento del Dios eterno. Ahora bien, pregunto, cuando adoramos a Dios, ¿lo estamos haciendo con nuestra mente puesta en Cristo? Porque ¿cómo podríamos nosotros ofrecer una ofrenda de olor fragante a Dios sin teñirla de sangre? Jesucristo fue esa ofrenda de olor fragante delante del Padre, aceptada por el Dios Todopoderoso, pero esa ofrenda fue teñida de sangre para que fuese agradable para el Padre. Entonces nosotros, cuando ofrecemos a Él sacrificios de alabanza, cuando le ofrecemos adoración, cuando le ofrecemos exaltación al Rey de Reyes, Señor de Señores, Él sabe muy bien quién lo hace de corazón, quién lo hace genuinamente. Pero pregunto, amados hermanos, para evaluación propia, para autorreflexión, cuando adoramos a Dios, cuando le ofrecemos ofrendas de alabanza y de adoración a Él, ¿lo estamos haciendo pensando en Cristo? Porque si lo hacemos pensando en Cristo, estamos teñiendo de sangre nuestras ofrendas de alabanza al Dios eterno para que éstas sean aceptas por Él. Cuando nos levantamos de orar,
Justamente acabamos de pasar por el altar de oro y hablamos de la oración, hablamos de la intercesión. Cuando terminamos de orar, cuando terminamos de interceder, amados hermanos, hemos presentado durante nuestras oraciones el argumento de la preciosa sangre de Cristo. Hemos presentado ese argumento durante nuestras oraciones. Yo espero que después de al menos las 2 o 3 transmisiones, si no estoy mal, que dedicamos al tema del altar del incienso aromático y que aprendimos lo que significaba para el ministerio de oración, yo espero, amados hermanos, que ahora cuando estamos orando, en realidad presentemos el argumento de la preciosa sangre de Cristo delante del Padre Celestial. Porque así como los cuernos, que significan poder, para los que no estuvieron en la transmisión anterior, los cuernos que significan poder del altar de oro eran manchados de sangre, así también en el altar del holocausto habían 4 cuernos que también eran manchados de sangre. Ahora, hablemos de nuestras ofrendas. Cuando presentamos a Dios nuestras ofrendas, conforme Él nos prospera, porque en realidad damos lo que ya hemos recibido, damos según hayamos sido bendecidos. Ofrendamos a Dios conforme Él nos ha prosperado. Yo espero, amados hermanos, que todos tengamos la disposición en nuestro corazón de darle a Dios una porción de aquello con lo cual Él nos ha prosperado. Yo espero que no seamos mezquinos de corazón, sino que según la bendición que hemos recibido de parte de Dios, cada uno de nosotros tenga la disposición en su corazón de poder darle a Dios una porción de esa bendición. Ahora, pero quiero decirle algo: cuando presentamos nuestras ofrendas al Dios eterno y las presentamos sobre el altar que santifica la ofrenda y al dador, pregunto, ¿podemos ver la sangre de Cristo sobre nuestras ofrendas? Esto es tremendo lo que te estoy diciendo. ¿Podemos ver la sangre de Cristo cuando ofrecemos nuestras ofrendas? Es decir, hay tal conciencia en ti, que si Jesucristo se ofreció como una ofrenda voluntaria, fue acepto delante del Padre, teñido de sangre, derramó toda su sangre. No habrá mayor ofrenda que esta, no habrá mayor sacrificio que este. Pero de allí para acá, amados hermanos, todo lo que nosotros ofrezcamos a Dios lo vamos a hacer sobre el sacrificio excelente que nuestro Señor Jesucristo ya ofreció al Padre eterno. Es allí donde digo, cuando ofreces tu ofrenda a Dios, ¿puedes ver la sangre sobre el altar? Cuando presentamos nuestro dinero, cuando presentamos oro o plata, ¿podemos ver allí la sangre de Cristo? Recuerda algo: su sangre es más preciosa que cualquier diamante habido en este mundo. Su sangre es preciosa, pero es su sangre la que hizo posible
el acceso al Padre eterno. Y todos vosotros hoy que ofrecemos ofrendas, sacrificios de alabanza, o que ofrecemos nuestro servicio, que ofrecemos nuestras intercesiones, que ofrecemos el ministerio, y con ello servimos al Dios eterno, lo debemos de hacer, amados hermanos, conscientes de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, quiero decir esto: si nosotros no podemos ver el sacrificio de Jesús cuando vamos a ofrecer nuestras ofrendas, amado hermano, lo mejor es que nos quedemos con el dinero en el bolsillo. Porque Jesús, la palabra de nuestro buen Dios dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Pero cuando tú propones en tu corazón ofrecer ofrendas, tienes que saber que ya hay una ofrenda por excelencia, que ninguna ofrenda nuestra podría superarla, y es la ofrenda de la obediencia, la ofrenda de sangre de nuestro Señor Jesucristo, ofrecida delante del Padre eterno. Amados hermanos, cuando ofrendamos, no lo hacemos por necesidad ni por obligación. En tal caso, lo mejor es que no ofrende. Lo mejor es quédese con ese dinero. Porque para que sea acepto delante de Dios, debe de ser ofrecido de la manera correcta. Y para eso nosotros tenemos luz a través de las Sagradas Escrituras, amados hermanos. Por eso dice la Biblia, me gusta estos versos también, en Primera de Pedro capítulo 1, versos del 17 al 22. Y dice la palabra del Dios eterno: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esto es necesario volver a repetirlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, pero fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. O sea, esa ofrenda Jesús ofreciéndose a sí mismo delante de Dios, fue por amor, y es a través de la cual nosotros creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Es decir, en otras palabras, estoy diciendo, amado hermano, cuando adore al Señor, adórelo con la mente en Cristo. Cuando ore al Dios eterno, ore presentando el argumento de la sangre preciosa de Cristo. Cuando ofrende al Dios eterno, cuando traiga su contribución a la obra de Cristo, amado hermano, hágalo pensando
en la preciosa sangre de Jesucristo, porque a través de esa preciosa sangre es que hoy usted tiene una fe y una conciencia para poder ofrecer ofrendas correctamente delante del Dios Todopoderoso, y no por obligación y no por necesidad, sino con alegría, porque sabe que esa ofrenda manchada de sangre va a ser acepta delante del Dios Todopoderoso. Cuando digo manchada de sangre, hablo, claro está, estoy utilizando una imagen. Metafóricamente, estoy trayendo a luz una imagen en el antiguo pacto. Ahora, estoy diciendo, cuando sirvas al Señor en esta semana, amado hermano, la pregunta que tengo para ti es: ¿vas a presentar a Dios tu servicio a través de la sangre preciosa de Jesús? Si hoy esta semana vas a predicar, ¿vas a presentar tu servicio a través de la sangre preciosa de Jesús? Si esta semana vas a ir a ayudar a un huérfano, a una viuda, a un necesitado, ¿vas a presentar tu servicio a Dios a través de la sangre preciosa de Jesús? En el altar del holocausto se ofrecían las ofrendas, se traían sacrificios, y estos eran quemados para Dios. Una imagen, un símbolo que hoy nos permite comprender que todo aquello que nosotros vayamos a ofrecer a nuestro buen Padre, debemos de hacerlo a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solo hay un altar, amado hermano, sobre el cual Dios aceptará tus servicios. Y ese altar sobre el cual Dios va a recibir tu servicio es a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es el altar, ese altar sobre el cual el Padre Eterno va a aceptar nuestro servicio, es la persona de Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de nuestro Señor Jesucristo. Y en este tema, Jesús debe de ser visto como derramando su sangre por nosotros. Cuando tú pienses en el altar sobre el cual ofreces tu servicio a Dios, sobre el cual ofreces tu devoción, tu vida, y cuando tú piensas en ese altar, que es la persona de Jesucristo, debes de ver a Jesús derramando su sangre por nosotros. ¿Puedes tener esa imagen? Espero darme a entender con esto. Es derramando su sangre por nosotros, y nosotros conscientes de eso, sobre ese altar ofrecer al Dios eterno nuestras ofrendas, ofrecer al Dios eterno nuestro servicio, ofrecer al Dios eterno nuestra dadivosidad, nuestra generosidad, nuestras buenas obras, ofrecerlas sobre ese altar. Bien, piense usted que cuando hablamos de este altar del holocausto, y que hoy lo vemos a través de nuestro Señor Jesucristo, debemos de pensar cuánto debemos de traer allí. ¿Cuánto debemos de traer al altar del holocausto? Nuestro Señor Jesucristo derramó toda su sangre. Él lo dio todo para el Padre Eterno. Se entregó por completo. Se entregó a sí mismo a Dios. Ahora pregunto, ¿no deberíamos también nosotros de ofrecernos completamente a Dios?
¿No deberíamos nosotros de ofrecerle completamente nuestra vida a Dios? Todo nuestro ser, todo lo que somos, todo lo que tenemos. Si nuestro Señor Jesucristo derramó toda su vida allí, derramó toda su sangre ahí, se entregó por completo al Padre Celestial, deberíamos nosotros de traer todo lo que somos y todo lo que tenemos y consagrarlo a Dios. Consagrarlo a Dios sobre este altar, nuestro Señor Jesucristo, y viéndolo a través del derramamiento de su sangre. No debemos de ofrecer sacrificios flacos o medio muertos o quebrados o enfermos. Debemos de traer lo mejor delante de nuestro buen Dios. Lo mejor de ti. Da lo mejor de ti para servir a Dios. Da lo mejor de ti cuando cumplas la asignación, cuando cumplas la tarea. Cuando sea ese momento en el cual Dios dice, bueno, vamos a la acción, da lo mejor de ti. Consagra todo lo que tienes para Dios. Consagra tu vida. Consagra todas aquellas bendiciones que Dios te ha dado. Consagra todos aquellos bienes que Dios te ha dado. Consagra todas aquellas riquezas que Dios te ha dado. Conságralas a Dios a través del altar, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por último, debemos de considerar que la sangre era derramada al pie del altar. ¿Recuerdas cuando el sacerdote venía? Ya había salido del lugar santo, estaba afuera básicamente, y entonces derramaba la sangre al pie del altar. Esto es que podría significar que el altar de la ofrenda de acción de gracias estaba sobre y se erigía desde una, y se erigía desde una base de sangre. Todas nuestras obras para Dios, todos nuestros esfuerzos, todos nuestros sacrificios por su causa deben de surgir del amor que Él ha demostrado para cada uno de nosotros. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Y cómo sabemos que Él nos amó a nosotros primero? Mira, no habías ni nacido y Él ya había muerto por ti. No habías ni nacido y Él ya había ofrecido su sangre para expiación de tus pecados. ¿Cómo sabemos que Él nos amó primero? Mira, no habías traído ninguna ofrenda, no habías traído ningún sacrificio, no habías traído ningún esfuerzo por su causa, y Él ya lo había dado todo por ti. Cuando vienes y derramas, cuando vemos la imagen del sacerdote derramando la sangre, a los pies del altar, vemos allí un motivo de acción de gracias, porque hoy nosotros, al acercarnos a ese altar, sabremos que nuestro Señor Jesucristo ya se ofreció, ya pagó el precio, ya derramó toda su sangre, y de aquí en adelante lo que nosotros hagamos solo es porque hemos comprendido cuánto Él nos ha amado a cada uno de nosotros. Anhela poner todo tu ser,
sobre ese altar y dile gracias a Jesús. Dile gracias a Jesús. Anhela consagrar todo a Jesús sobre ese altar. Sé agradecido. Y mientras estás allí, sabrás que primero Él lo dio todo por ti. Y eso es fascinante. Nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Si hoy eres bendecido porque decides creer, tienes que saber que eres bendecido porque Él ya pagó el precio para que tú seas bendecido. Si hoy recibes un milagro porque decides creer, tienes que saber que Él ya había pagado el precio por esa bendición para tu vida. Y si hoy tienes la oportunidad de servir al Señor, tienes que saber que no es por cuán bueno seas, sino es porque fuiste cautivado por su amor, porque comprendiste que Él se ofreció primero por ti delante del Padre, y por ese amor es que tú le sirves, y por ese amor es que tú eres agradecido. Quedémonos con ello por esta noche. ¿Cómo sabemos que Él nos amó primero? Porque Él lo dio todo antes de que nosotros empezáramos a servirle a Él. Le amamos porque Él nos amó primero. Reconoce la preciosa sangre de Jesucristo. Goza, disfruta, vive en libertad a través de la expiación plena de esa sangre. No sirvas al Dios eterno como un deseo de un mérito personal. No. Sirve a Dios ofreciendo tu servicio sobre el altar de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos conceda a cada uno de nosotros el ser aceptos delante del Padre Celestial. Inclina tu rostro allí donde estás. Gracias por esta palabra, bendito Padre. Que la porción que corresponde a cada uno de aquellos que hoy dispusieron su corazón sea recibida por ellos con gran gozo y con gran gratitud. Hoy comprendemos que no hay nada que podríamos ofrecer a ti, Padre, por nosotros mismos. No somos tan buenos como a veces creemos. Pero amado Dios, gracias porque hay un altar sobre el cual nosotros podemos ofrecer nuestro servicio, nuestra adoración, nuestras ofrendas, consagrar lo que somos y lo que tenemos. Y esto es sobre ese altar, sobre nuestro Señor Jesucristo. Y cuando pensamos en esto, pensamos en el derramamiento de su sangre. Y es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo que hoy nosotros podemos decirte, Padre, te amamos. Nuestro servicio sea acepto delante de ti. Nuestra vida sea acepta delante de ti. Nuestras ofrendas sean aceptas delante de ti. Aquello que tenemos y que consagramos a ti sea acepto delante de ti, Padre eterno. Y esto a través de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo.
ofreciéndose a sí mismo como una ofrenda de olor fragante a ti, bendito Padre. Hoy te damos gracias por esta palabra. Que tu Espíritu Santo nos ayude a poder ponerla en práctica. Nos recuerde lo preciosa que es la sangre de nuestro Señor Jesucristo en cada momento. Gracias por este tiempo. Mira, Padre, que oramos a ti en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.